Paul. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, loco? ¿Cómo la calentamos? Mascapito. Hola. ¿Qué tal? Soy un amigo del Pollo. Te voy a hacer escuchar el primer tema que yo escuché de este tipo de los Rolling. Adiós y buena suerte. Porteñito. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Bueno, muy buenas tardes, noches ahí para todos los seguidores de acá de Gente Buena. Acá hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial para toda la gente, para todos los fans de Ocupas. ¿Qué digo un invitado especial? Tenemos uno de los mejores guionistas de la Argentina, uno de los mejores directores. Ha ganado varios Bastil Fierro acá en Argentina, así que nada, para ustedes, Bruno Estañaro. Buenas noches. ¡Sí! ¡Bravo! ¿Cómo andan? Los buenos muchachos. ¿Todo bien, Bruno? Bien. Qué bueno tenerte acá con Gente Buena. Se hizo larga la espera. Claro, gente buena. Yo mandé buenos muchachos, no se parece. Gente No buena. pasa nada, no pasa Buenos nada. muchachos era otra película. Claro. Que estaría bueno, el espíritu muchachos. estaba ahí. Qué bueno tenerte acá en el programa. Así que bueno, nada, vinimos a hacerte un par de preguntitas, a investigarte un poquito más, ya que no hay mucho de vos ahí en ¿No? internet. ¿Hay poco? O sea, hay poco, pero queremos adentrarnos un poco más ahí. Yo siento que en hablé bastante Bruno. ya, pero bueno, vamos a intentarlo. Pero dale. bueno, sabemos que te cuesta un poco, ¿no? A todos nos cuesta un No, poco. no me cuesta. No es donde más me siento cómodo. Claro, pero ok. tengo que hablar, hablo. A él no le gusta ser famoso. Yo hablé una vez con él y me dijo, me dijiste una vez, ¿no? Yo te me dije gusta eso. ser famoso, Está bien, sí. entonces Me dijiste, debe porque ser te así. dije, Igual Bruno, tampoco, no tenés muchas. tampoco me considero famoso. No, bueno, pero sí. Yo creo que si fuera más conocido sería ahí sí un poco más molesto. Claro. Ya me empieza a hinchar cuando, ahora con el Eternauta me pasó un par de veces de que por ahí la gente me para en la calle y eso ya mucho no me gusta. ¿Y Claro. yo qué tengo que decir entonces? Y bueno, pero vos sos actor, boludo. Se supone que Bueno, pero- te dedicas a eso. Pero gracias a vos.
Gracias a vos, y sabés que te lo voy a agradecer, y ya hablé mucho con vos fuera de cámara y te dije que sos una persona importante en mi vida. Bueno, me alegro, Dante. Vos también en la mía, así que es recíproco. Así que muchas gracias, hermano. Por favor. Ni empezamos que ya estoy emocionado, boludo. Al final. Siempre que hablo con vos me emociono porque, bueno, me traen recuerdos. ¿Qué querés que te diga? Sí. Así que nada, te agradezco. Aparte Te sos un agradezco tipo mucho. memorioso en general. Yo tiendo a olvidar y vos recordás mucho. Sí, Eso está muy bueno. sí. Me pasa siempre. Me pasa siempre. Mm. Y como que estábamos hablando a veces, y él me dice, tenés muchas cosas para contar. Pero son cosas que me pasaron, están en mi memoria, y ayer vino un muchacho y también me dijo, le pasó algo con una ambulancia. Y a mí me pasó algo con la ambulancia también. Sí, bueno, de hecho vos sacaste el libro que te acordás de cosas de cuando era re pibito. Sí, Eso es notable. ¿No? sí. Así que bueno, nada, un lujo, gracias por venir acá, este Sí. pequeño, humilde que estamos haciendo acá con gente buena. Por Así favor. que nada. Bueno, gracias Bruno. Queremos empezar a ver cómo... ¿Es verdad que tus comienzos fueron como actor? Sí. Lo primero que hice fue a los 12 en una peli de mi viejo, que se llamaba Debajo del Mundo, que de hecho fue la primera película de él. Ok. Y fue bastante particular porque, bueno, además de que yo no tenía la menor idea de cómo era ese mundo, fue una película no muy habitual la dinámica porque nos fuimos todos a Checoslovaquia a filmarla porque hacía Checoslovaquia. falta nieve. Era una historia de una familia judía que escapaba del nazismo y se metía abajo de la tierra. Y eso, lo loco es que nos fuimos creo que 2 meses a Checoslovaquia, toda la troupe, o sea, todos los actores argentinos y creo que parte de los técnicos también. Así que fue un inicio raro, porque era como una convivencia 100%. ¿Y cómo empezó, no? Con la nieve real y Sí. ahora sigue con la nieve Bueno, ficticia, ¿no? Con la sal. es un buen punto, es verdad. Sí. Así que bueno, se relacionó ahí un poco de tus comienzos. Y También tuviste una actuación en el corto de Matías que yo ayudé un poco, Escaques, Totalmente. el odio de 2 colores, Sí. así de... Bueno, pero que ahí fue más como socorrerlo porque creo que él, yo había ido a ayudarlo también cuando empezó a filmar y no me acuerdo por qué motivo, no le gustaba mucho cómo estaba quedando con el chico que estaba elegido originalmente y bueno, me terminó pidiendo ahí que participe y fue divertido porque ahí donde filmamos eso era en el Club Ciudad, El Club Ciudad. en el espacio de ajedrez del Club Ciudad, que para mí era un lugar muy importante en mi vida porque yo fui muchísimo ahí a jugar ajedrez de chico y jugué, ponerle desde los 5 hasta los 14, transité mucho por ese espacio. Sí. Y yo creo, yo los he visto actuar a los dos, a Matías también en algunas cosas. Me parece que son grandes actores también. Sí. Mirá, Así yo no son sé- muy buenos actores. Sí. Yo no sé si soy gran actor, pero sí me siento cómodo marcando a los actores. O sea, tal vez eso me sirvió como experiencia y como que en ese lugar me siento bastante cómodo actuando lo que me gustaría que hagan, digamos. Más allá que después, bueno, cada actor le sirve o no le sirve. A algunos les gusta, a otros se sienten un poco invadidos en su interpretación. Pero sí, fue una linda experiencia. Y también que cuando después la segunda parte de la película esa Abajo del Mundo se hizo acá en un estudio en Barracas, que hicieron como si fuera la parte de abajo de la tierra, la especie de cueva que habían armado estos tipos. Y yo ya había empezado la secundaria ahí, y bueno, llevé un par de veces un par de compañeros y fue importante porque con uno de esos compañeros después, un par de años después, empezamos a hacer programa de video en el colegio, que para mí también fue algo así muy formativo y bastante importante en mi carrera. que no fue el programa estudiantil que hiciste Ese, vos, ese, sí, ese. ok, ¿qué se llamaba? El primer año se llamaba Cubo Badis y el segundo Rey Tuerto. Rey Tuerto. Ah. Y Cuobades. Y antes de eso estuvo Warisov. Warisove Warisove. ya estudiando cine a los 20 años. Ah, ok. Esto te hablo cuando teníamos, no sé, 17 años. Claro, Eso claro. que hiciste en el colegio fue lo primero que hiciste como realizador, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tecnología se usaba en ese momento? ¿VHS? No, eran unas cámaras High 8. ¿High 8 ya Pará, había? el primer año lo hicimos con una VHS Sí. y el segundo año el chico este se compró una cámara High 8.
Que las cámaras eran de él, todos los equipos de edición, todo eran de él. Y para mí era muy loco porque yo creía ingenuamente en ese momento que para editar te hacía falta 2 caseteras normales, que ponías play en una, rec en otra, soltabas la pausa, iba, porque así editábamos con las caseteras de Penny, que se llama Alejandro Carrillo. Sí. Sigo en contacto con él. Pero no, las caseteras de Penny eran particularmente buenas. Después cuando quería hacer eso en mi casa no quedaba bien ni en pedo. Claro. De hecho, creyendo que eso funcionaba, me mandé a hacer unos institucionales. Los primeros que hice fue filmando fiestas de fin de año de chicos de primaria. Y pensé que se editaba así y me quedó como el orto, porque cada corte hacía como que la imagen hacía un barrido rarísimo. Pero bueno, fueron las primeras. Tenían una ruedita cuadro por cuadro, ¿no? Las caseteras esas. No, la que tenía Penny era una casetera, el primer año muy vieja, que hacía un Falcon, gruesa así, pero que se ve que por como era tan vieja y que les conectabas la cámara a la casetera, tenía un sistema que detectaba el punto de corte y te empalmaba bien entre lo anterior y lo que sigue. Ahora, después las caseteras, a medida que se fueron haciendo más modernas, fueron haciendo cada vez más truchas, ¿viste? Como más precarias. Sí. Y ya no tenían esa precisión en el corte. Mismo el sonido, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones técnicas que ahora desaparecieron por completo. Pero en aquel momento, te hablo, ponerle en los 1990, hacer un fundido encadenado era una cosa muy complicada, ¿entendés? O sea, Claro, tenías que tener hoy en día una es todo mucho maquinaria. más fácil. Ahora es insólito. Y ahora ¿cómo te manejas ahora con la nueva tecnología que hay? Bien, A qué sé partir yo. de vos decís lo que era antes y lo que es ahora. Sí, se ganaron muchas cosas y se perdieron otras, ¿no? O sea, la cuestión esta de esa dificultad que todo costaba, también te hacía, qué sé yo, valorizarlo y tener todo un aprendizaje en torno a eso. Ahora el celular te hace unos editados que solo lo apretás. Sí, mal, ¿no? Sí, Tremendo. es terrible. Pero bueno, por Es como- ejemplo, a mí el tema de los sociales fue una cosa que fue muy formativa también en mi vida, filmar un montón de casamientos y después tener que ir a editarlo y buscar técnicamente cómo hacer para que tenga buen ritmo, qué cortaba mejor. Todo eso a mí me formó muchísimo. Sobre Era más todo- sacrificado también, ¿no? Sí, no sé si más sacrificado. Yo, qué sé yo, iba, me cagaba de risa, filmaba en los casamientos, comía y trataba de cada uno hacer que fuera una pieza diferente, digamos. Claro. O sea, trataba de que no tuviera un molde. Y joda, mucho de toda esa dinámica de aprender a filmar con la cámara mientras se mueve haciendo foco en Ocupas, para mí fue algo que me recontra sirvió. Porque en Ocupas, viste que en general hacía cámara yo. Estaba bueno esa la cámara que se mueve. Que digo, que me entrenó a tener como una sensibilidad con el lente, de por más que esté haciendo un paneo y que el actor se me venga bien cerca de cámara, saber cuánto mover Claro, el ya lente estaba más canchero para ahí. enganchar el foco. Ya sé que sos un genio, pero esto para que escuche ciertas personas que hay por acá que quieren usar mucho trípode. Bueno, cada proyecto tiene su lógica, digamos, pero esto específicamente lo que te digo es que volviendo a la tecnología, en aquel momento esa limitación yo siento que también formó parte del entrenamiento, ¿no? Previo a ser profesional. Los sociales ya los editabas con edición no lineal, con computadora. Era con edición. Con ediciones casetera. En general eran casetera, creo que los últimos. Centro editor tenías esas que tenían para barrido. Claro, los Sí. AB5. AB5, sí. Las mezcladoras llamaban La AB5, que mezcladora. justamente como era un quilombo, el tema del fundido encadenado lo que hacía era que te congelaba un cuadro y vos eso Claro. bajabas una barrita y te fundía desde el cuadro congelado. Claro. Una Claro. época increíble que nunca volverá, pero sí recuerdo con cariño. ¿Y los olvidados qué fue también? ¿Fue algo que habías hecho vos? No, bueno, el Borisove fue ya estudiando en segundo año de la facultad, me presento en un concurso que llamaba Historias Breves. En ese momento no se llamaba Historias Breves, se llamó después, pero era un concurso de cortometrajes. Presenté mi guión y fue uno de los guiones que quedó y así fue que lo hicimos. Que el concurso era que te daban, no me acuerdo si 3 o 4
como si te dijera 40.000 pesos, dólares en ese momento, que era un vagón de guita. Bastante. Mucha guita para, sí, o sea, para lo que era nuestra realidad en aquel momento era... Pero bueno, tenías que filmarlo en 35 milímetros y con equipos de cine, tenía una serie de condiciones que hacían que la plata estuviera muy bien, pero no es que tenías para tirar al techo, digamos, era más o menos lo que ibas a gastar. Esa primera edición de Historias Breves fue el debut de muchos directores del nuevo cine argentino, ¿no? Sí. De Lucrecia Martel, Burman, Estaba Adrián también. Adrián estaba ahí. Ahí lo conociste, Adrián. Ahí nos conocimos con Adrián, y bueno, también estaba Tambornino y José, estaban trabajando con Moreno. Sí. Sí, la verdad que fue una camada que estuvo buena. ¿Y después también hiciste un documental sobre Malvinas? Sí, pero eso mucho más adelante, Mucho más ya cuando después. estaba trabajando para Encuentro. O sea, eso ya te diría que hace 10 años, ponerle una cosa Claro, así. en el 2016. Sí. Ok. Y ponele, después de Historias Breves viene Pizza en tu codirección y co-guión con Caetano. Sí. Así, ¿cómo fue tu relación con él, la dinámica creativa? ¿Te llevabas bien? Sí, nos llevamos bastante bien. Pasaba que, bueno, éramos muy chicos, ¿viste? Yo tenía, me acuerdo que el día que empezamos Pizza cumplí los 23. Así que 23. imaginate que éramos muy nenes. Sí, y todos nuestros compañeros eran compañeros de facultad. Entonces, había algo que estaba medio friccionado ahí, que era nuestra primera experiencia para todos y qué sé yo, eran tus propios compañeros en el equipo, entonces se dio una dinámica que la verdad que con Adrián nos transformamos en una especie de tándem y que tuvimos bastante roce con el resto del equipo. Pero bueno, fue muy bueno y siempre me acuerdo que un día que para mí fue muy importante en Pizza fue uno que filmamos, de hecho, acá a una cuadra en una especie de casa abandonada que estaba justo sobre esta, Pedro Mendoza. Pedro Mendoza. Pedro Mendoza. Donde hicimos lo de la situación de Rubén cuando reparten las armas, que se le escapa el tiro a Megabón y se le cae el diente a Rubén. Que el otro día justo me estaba acordando, para mí ese día fue muy importante, pensando en Ocupas, porque yo hasta ese momento me regía con lo que entendía que era como se hacía en las películas, que eran con el guión, vos ibas y filmabas lo que estaba en el guión y a otra cosa. Y filmando esa escena, bueno, estaba Adrián Jospe, que se le había ocurrido esto de que el tipo tuviera un diente de oro, era una propuesta de él, y se le cayó de verdad. O sea, estábamos filmando, el tipo se tira para atrás y la toma era apuntando a la mesa, tenía que volver a aparecer, chabón, con el diente puesto, y no aparece, y dice, boludo, ¿qué pasa, Adrián? Y dice, no, es que se me cayó el diente y no lo encuentro. Se lo robaron. No, se había caído en un piso que era un piso de pinotea que tenía como espacio entre las maderas. Aberturas. Y no apareció, ya estábamos pasados, dijimos, bueno, terminemos hoy, seguimos mañana, conseguimos otro diente. ¿Pero era de oro de verdad el diente? No sé, era de fantasía de él. Pero digo, como que después me quedé pensando cuando volví a casa y digo, che, ¿qué onda esto del diente? Digamos, porque fue gracioso. Y entonces ahí fue que decidimos incorporar eso dentro de la historia. O sea, ese accidente con el diente, decidimos que pase de verdad en la historia y el chabón pierde el diente y a partir de ahí ya no lo tiene y después cuando lo tiene que cagar con la guita dice, aparte me cagaron el diente. Y eso fue como decir, mira qué loco esto. Ahí fue como el inicio de incorporar la realidad a la ficción. Claro, y eso 2 años después, un par de años después, porque esto fue en el 96. Cuando hicimos Ocupas, como que yo ya venía como empapado con esa dinámica de que como había salido bien lo del diente, bueno, veamos qué onda. Y ahí, bueno, llegaron ustedes y la cosa adquirió otro dinamismo. Maravilloso. Ahí ya estuviste vos solo como director y productor. Sí. No, productor no, como director. Como director. Productor era Ideas del Sur. ¿Y qué fue lo que agarraste como aprendizaje en Pizza, Birra y Faso que dijiste,
voy a modificar esto en Ocupas. Bueno, esto que te digo del diente para mí fue lo más importante. Lo más importante. Sí. Tipo, lo que pensaban que quizás era como un error o una falla, tomarlo para... No, más que nada esta cosa de no llegar al rodaje pensando que el guión tiene que ser de hierro y vos tenés que filmar exactamente esto que está acá y estar medio como enclaustrado en eso. Claro. Un poco mi lógica en Ocupa fue la opuesta. Si bien también tengo que hacer la salvedad que no es que estábamos improvisando todo el tiempo, sacando el caso de la escena del Mascapito, que lo que pasó fue que Dante la improvisó en el casting y después yo incorporé eso en el guión, pero en definitiva cuando lo filmamos estábamos haciendo lo que estaba en el guión, pero siempre les daba libertad a ellos para que si apareciera algo que enriquecía la escena, estar abierto a incorporarlo. Que sea mejor, claro. Lo cual no significaba que todo el tiempo ocurriera, ¿entendés? Porque era imposible que todo el tiempo estuvieran apareciendo cosas que enriquecieran la escena. También tenés que tener cuidado de que no pase lo contrario y que empobrezca la escena eso. Entonces, bueno, ahí un poco el entrenamiento es tratar de más o menos entender qué cosas funcionan y qué cosas no. Por ejemplo, otro que me acuerdo que... te reís. Siempre que me acuerdo me causa mucha gracia como están ustedes dos ahí haciendo lo del auto, que En eso el pasaba de verdad Claro. en el auto. Bueno, del eso lo auto. cuentan. No arrancaba. Claro, pero digo, eso... Pero la gente lo sabe ahora, Fue una porque no. decisión de, viendo que Zambi cada tanto aparecía haciendo esto así, boludo, ¿qué pasa con el auto? No, es que si no hago esto no me arranca porque no mezcla no sé qué cosa. Y entonces ahí fue que decidimos incorporarlo dentro de la escena. Pero lo que te digo es que hay un límite entre que eso funciona y que se transforma en todo el tiempo estar mandando fruta, ¿entendés? Claro. Y ya que estamos hablando justo acá de la escena del Mascapito y eso, porque, bueno, siempre la cuenta él, cómo fue, pero vos estuviste ahí en el casting y todo. Contanos cómo fue bien. Bueno, eso tiene una previa que fue cuando nosotros vinimos acá, que vos tenías un galpón, no me acuerdo que tenías. Y me presentó Claudio Zambi. Claudio te conocía y me llevó a mí, que Claudio siempre digo, tuvo un rol muy importante porque cuando empezamos a armar los guiones y vio más o menos cómo venía la mano, me dijo, mira, tengo un pibe que creo que te puede servir para lo que vos estás buscando. Yo dije, bueno, vamos a conocerlo y ahí fue que vinimos acá. Entonces nos conocimos y... Me dejaste una tarjeta. Yo te dejé una tarjeta. No, la dirección, digamos, de donde era el No sé casting. de dónde habrá salido. Donde era el casting. Teatro Palermo. No sé qué sería, porque Y me dijiste, mirá, por ahí de la producción me habrán dado tarjetas para repartir, no sé. una dirección era. Por eso. Y me dijiste, anda acá, Sí. lleva a tu hermano, a otro pibe más, si podés. Sí. Y me acuerdo que me dijiste... Pero pará, dijeron que la cuente yo, boludo, no que la cuente vos. Claro. No, está bien. Contala vos, Bruno. Dale, pero yo te digo que me voy a acordar, pero ¿qué dije? No, ¿Qué dije? dale. Me interesa lo que dije. Es que él tiene memoria. Que no golpee, que no haga la cola. Que pase directamente. ¿Que no haga la cola? Medio polémico lo que... Sí, ¿no? Que iba a haber Ya gente, le daba... O sea que ya medio te fui orientando desde Iba a haber antes. gente. Ah, ok. Que pase directamente y golpee la puerta, que ustedes iban a estar ahí en una habitación. Bueno, igual mal ese consejo, porque tiene que ser justo para todos. Sí, sí. Bueno, trato, pero ¿viste? era porque... más Se o ve que te menos vi, vos sabías te vi cómo un éramos. indicio, está bien. Claro. No, por ahí dije, este pibe si le digo que haga la cola se va o algo. Bueno, cuestión que... Y yo estaba de planillero. Vos estabas de planillero. Justo tuvimos la suerte de cuando llegamos al casting, si bien yo no tenía claro cómo era el desarrollo de la escena, sí tenía claro lo que tenía que pasar en la escena. Claro. O sea que la estructura de lo que sucedía, de que este pibe llegaba a ese lugar que supuestamente tenía que estar el pollo, pero el pollo no estaba y ellos lo tenían que verduguear. Entonces, sí recuerdo que le dimos el contexto a Dante muy sucintamente. Sí me acuerdo la sensación de que le tenía fe y después cuando empezó dije, no se puede creer. O sea, está buenísimo lo que este pibe está haciendo. Yo no recuerdo exactamente como lo contás vos de que el chabón se haya largado a llorar. Bueno, puede ser, pero sí me acuerdo que estaba afectado, pero te quiero decir que para mí una de las cosas que más me arrepiento de Ocupa fue no haberle dado un personaje a ese pibe. Yo le dije. Porque el pibe la llevó muy bien la escena, ¿entendés? O sea, no solamente estaba buenísimo lo que estaba haciendo Dante, sino que las réplicas del pibe también estaban muy buenas y eran
iban construyendo relato, digamos. Que era un Era pibe que fue también a... un Ricardo provisorio. Era digamos. un Ricardo que estaba haciendo de Ricardo, si bien yo sabía que Ricardo iba a ser Rodrigo, Sí. estaba asumiendo ese personaje para ver cómo actuaba y ver si le daba otro papel. Y después, bueno, el pibe finalmente no quedó, y esto que te digo, que siempre me arrepentí porque la verdad que no sé por qué no quedó, porque viste, el casting tiene esa cosa medio azarosa de que por ahí No lo fue- hace bien, pero sí. de golpe no se dio y... ¿No fue una exigencia de Ideas del Sur que el protagonista sea Rodrigo o No. lo elegiste No, vos? Lo elegí yo, de hecho, cuando arranqué a escribir Ocupa fue... exigencia no hubo ni una, te comento, así... Ah, no hubo ninguna de la productora, no. No. Eh. Más allá de que no creo que ¿Fue el único con hubiera Coronita aceptado, o no? pero él fue el único que tuve claro de entrada cuando empezamos a escribir el guión. Yo me imaginaba la cara de Rodrigo porque lo había visto en Naranja y Media y me había gustado mucho lo que hacía. Ah, mira. O sea, como que en chabón, entenderlo bien en la tele y me pareció que podía funcionar porque había algo en la energía de él que me parecía particular. Y bueno, eso. Pero ¿te acordás vos que viniste en un momento cuando estábamos curando al chabón, viniste con la cámara y dijiste, pará. Loco, ¿ustedes están enojados en serio o están actuando? ¿Te acordás vos? No me acuerdo. Pero, Viniste en pero ese momento y debe yo haber te pasado. dije, sí. no, estamos actuando. Bueno, dale, seguí. Pedile que bailen pollera Ya, ahora. No creo que haya dicho eso, pero eso es más de tu autoría, pero sí que lo puede haber dicho, bueno, sigan, si está todo claro el juego, sigan, sí. Claro. Ahora, ¿estás seguro que fui yo o no habrá sido Matías? No, vos viniste ¿Yo? con la Ok, cámara y dijiste, bueno. chicos, ¿están enojados en serio ustedes o Mm. están actuando? Está bien, igual es pertinente la pregunta porque ustedes no tenían experiencia previa. No, Igual era obvio que claro, estaban en ese sí, contexto. y- Está bien. Y igualmente la sí. escena que también nos hiciste hacer de que había que robarle a uno en la plaza, ¿te acordás vos? Sí, me acuerdo. Que yo te dije, ¿y se va a parar de mano o no se va? No sé, vamos a ver. ¿Y te acordás que el chabón se quiso parar de mano y lo terminamos robando todo? Y cuando se estaba yendo, le dijo, ¿no le puedes decir al muchacho que me devuelva el reloj? Yo ya tenía el reloj. ¿Te acordás? No estabas con Algo me acuerdo. Ahora que lo mencionás, algo me acuerdo. Sí. Y ahí fue cuando lo elegiste, por así decirlo, el personaje del Negro Pablo. Sí. ¿Ahí fue cuando lo elegiste o tenías algún otro Negro Pablo en mente? No, hasta ese momento por ahí tendría alguno que me había gustado, pero cuando apareció Dante fue amor a primera vista. No, era demasiado bueno como lo estaba llevando Dante el tema como para Claro. que no lo haga él. Y después, perdón, ¿cómo fue la situación con Franco, o sea, con el personaje de Chiqui? ¿Cómo lo lograste encontrar? Vos ya lo conocías a Franco, Sí, ¿no? yo a Sí. Franco lo conocía. De hecho, el otro día estuvimos hablando y no me acordaba, porque sí me acuerdo que lo conocía, venía a casa, era compañero de mi hermano, pero él me contó una cosa que no me acordaba precisamente, de que viajábamos juntos en el 130 Sí, y me contaste el colectivo. argumento de Guarisobe. y que le conté el argumento de Borisove y bueno, Sí. o sea que había un vínculo. Si bien esto habrá sido en el 92, ponele, Sí. o sea que pasó un tiempo hasta que empezó el proceso de Ocupas, pero cuando empecé a escribir el personaje, también creo que fue el otro caso en que visualicé el personaje con el rostro de Franco. Que no hizo casting. No, él no hizo casting. Ok. Va, no sé si No. habrá- Fuiste el segundo con Coronita, entonces. Sí, fui a unas oficinas. Primero Ideas del Sur tenía una oficina chiquita, un departamento. No, era en la calle Uriarte. Sí, ¿Te era acordás como que vos viste una la casa. Sí, Sí. sí, yo fui a un segundo casting. ¿Sí? Claro, que me dijeron que No vayas. se acuerda de nada, Bruno. Me vayas sin mi hermano. Yo para mí Mm. que fue, no sé si fue así o no, que vayan sin mi hermano y sin el otro pibe que No, había ya me ahí, acuerdo. que estaba Ahí está, ahí Matías. Ya me acuerdo. Claro. El secreto de ese segundo casting, porque a nivel actoral yo no tenía dudas. Ahí pero- dije, a ver si este chabón tiene la misma chispa solo, pienso yo, o estando con gente. no fue eso. ¿No? Lo que fue que dije, igual, o sea, este pibe me encanta y tiene que ser él porque lo hace bárbaro, pero igual llamémoslo de vuelta a ver si es responsable y va. Ese fue Ah. el tema. Ah, y fui. Y Y fuiste. estaba tu hermano, Matías. Claro, pero básicamente el casting era para ver si podíamos confiar en que te decíamos a tal hora, tal día Sí, y muy eras un buena, tipo pero prolijo. Sí, yo necesitaba trabajar. Ellos eran chiquitos. Está muy bien, pero bueno. Y yo siempre lo digo, yo fui a buscar trabajo y bueno, salió lo que salió. Mm. Y nada, te voy a agradecer eternamente porque
a lo mejor no cambió monetariamente mi vida, pero sí espiritualmente, la gente me ama y que si yo no hubiera conocido a Claudio, fue toda una cadena, Claudio me presentó a vos me diste la oportunidad Y bueno, como es la vida. y gracias a Que ahora todos, estamos acá. A todos Todos igual, le debemos algo a porque él. ninguno era actor conocido, solamente Y bueno, Rodrigo. estuvimos ¿no? con Matías. Solo Rodrigo. Estuvimos con Matías. Claro. Que había que venir actores, entonces Matías me dice, no sé si te comentó él, me dice, bueno, vamos a hacer que te vamos a patotear, qué sé yo. Le digo, ¿y cuántos son? Y yo y 8 más, me dice. Digo, no, flaco, pero como vos tenés que venir 20, a mí no. Dale, Qué humilde, ¿qué qué vamos a humilde hacer? Bueno, cuando me dijo- Ya arrancó con todas, ¿no? Dime perdón, me dijo Matías, Matías, un pan de Dios, le mandamos saludos. Me dijo que me pida perdón porque, bueno, era más o menos así, no sé, le dije un montón de cosas que, claro, no sabía qué responderme. Claro. Sí. Dijo, bueno, está bien, firma acá. Sí. Sí. Yo una duda que tengo es, si vos cuando terminaste Pizza Birra y Faso, el proceso de empezar a crear Ocupas, ¿también implicó que la obra Pizza Birra y Faso había algo inconcluso que le diste una vuelta de tuerca en Ocupas? No, no creo que haya sido. No, viste, uno nunca sabe exactamente dónde arranca el proceso. Yo me acuerdo estar editando Pizza en la productora justamente de Tambor, de Tambornino, Rosell y Trapero. Sí. Que el proceso de edición de Pizza fue tan largo y tedioso que ellos ya me dieron una llave, yo iba con la llave, abría y me ponía a editar. Claro. Y un viernes ellos hicieron una fiesta muy grande. Y me acuerdo que esa fiesta que ellos hicieron en esa casa, que era una casa que alquilaban, pero podría haber sido perfectamente una casa tomada, me generó ahí un primer cruce de a un pibe le da una casa y le piden que no arme quilombo y lo primero que hace es armar una fiesta multitudinaria. O sea, ese fue como el primer chispazo de lo que después termina siendo Ocupas. Ahora, en el medio de eso hay un montón de factores que, viste, es la vida y qué sé yo. Yo el otro día te contaba, un lugar muy importante en mi vida es el edificio ese que está en Almirante Brown y Olavarría, que es donde vivía mi nona. Y yo, es un lugar importante en mi infancia, o sea, para mí venir a la casa de mi nona era una fiesta, y la fiesta máxima era cuando estaba con ella, que me hacía unos buñuelos, y empezaba a sonar una campana y era que se levantaba el puente porque todavía pasaban los barcos. Entonces, esa imagen del puente Avellaneda fue una imagen que me acompañó durante mucho tiempo, y ya en proceso de Ocupas, no me acuerdo si sería un 1 de mayo, que me parece que no, porque no creo que hayamos empezado a escribir tanto antes. Pero fue un día feriado, que no había nadie en la ciudad. Yo estaba en un bar en Barrio Norte y me fui caminando hasta acá y crucé el puente y dije, a ver qué onda. Cruzo el puente peatonal, me voy al doque y yo digo, bueno, acá estoy regalado. Y efectivamente me agarran unos pibes y me afanan. No. ¿Te afanaron? Me afanaron. No, te regalaste. Estaba recontra regalado, pero aparte estaba con unas franciscanas, unas bermudas con una franciscana, parecía un turista yanqui. Pero los pibes tuvieron 2 gestos que me gustaron. Primero, le digo, pará, boludo, no me afanes esto, soy escritor, estoy escribiendo, como no me peguen, soy Giordano. Y los pibes me dejaron los papeles. Y lo otro que me dijeron, y ahora te subiste a ese colectivo porque aquellos de allá son peores que nosotros y te van a lastimar. Entonces me tomé el colectivo y me volví. Le pedí que me cruce el tipo del bote. Todo eso, de alguna manera, configuró que el antagonista de la historia estuviera en el doque, porque desde el puente, cuando cruzás, se ve el doque. Entonces, como que de algún modo, puente, doque, robo, antagonista. Y en ese momento que te acordaste, dijiste, el negro Pablo es uno de estos que me chorearon por esto. Es que por ahí todavía no existía el negro Pablo, pero después, cuando apareció el negro Pablo, de hecho por eso termina atado en el puente, porque de algún modo queda todo amarrado. Y de hecho, si te fijas, cuando el Pollo y Walter vuelven en colectivo, que se cruzan con el colectivo de Ricardo, el cruce se da en el puente Avellaneda. Entonces es como que de alguna manera es muy significativo. Esos circuitos mentales alimentan la escritura. Sí. Por lo menos a mí me importan. O sea, a mí me importan que tengan un significado.
en mí esas cosas, digamos. Sí. Bueno, Y- de hecho, cuando se baja, bueno, lo mismo, cuando se baja Rodrigo, no sé si no estamos al frente del edificio ese Ahí que te digo. enfrente, es Sí. verdad. Sí. Ahí. Mm. Y esa experiencia que tuviste en el Doque te inspiró también para crear el personaje de Rodrigo, porque más que héroe es un antihéroe, digamos, que es alguien que quiere incursionar en la marginalidad, delincuencia, drogas y digamos que sale todo medio para el orto cada vez que quiere digamos hacerlo. que el personaje ese está tomando algo que me pasaba a mí de chico, que era que a mí me gustaba mucho salir y deambular. Y por ahí esta experiencia, yo cuando crucé ya sabía que medio que me estaba como entregando al destino, tampoco igual presuponía que sí o sí me tenían que afanar, digamos, porque... Sabía que matar no te iban a matar, te pero- iban a afanar nomás. No, por eso, pero tampoco, era una posibilidad, tampoco daba por descontado que tenía que suceder eso, porque por ahí deambulaba, volvé y no pasa nada, qué sé Claro. yo. Pero tenía así esta actitud de salir a buscar un poco la aventura, y algo de eso creo que terminó quedando en el personaje de Rodrigo. Claro, claro, claro. Y sí, Este, y digo yo que a lo mejor, ¿no? Conociendo lo marginal de los barrios así, a lo mejor lo que vos te dijeron aquellos son peor que nosotros, a lo mejor porque lo que te afanaron son unos rastreros, porque viste, para rastrearte a vos, ¿qué te pudieron haber sacado? Lo que tenía encima. Mm. O sea, que chorro, Bueno, me acuerdo del ladrones, el anillo me delincuentes sacaron. no son. A lo mejor si se enteraban eso, los que estaban más para allá, no era que te iban a hacer peor que ellos. Puede a lo mejor ser. le iban a hacer que le devuelvan las cosas. Y puede ser, por eso te digo que ¿Entendés? tampoco había una Porque certeza iba a de que pasar tuviera que eso. salir mal. Porque aparte a mí me pasaba una cosa. Más allá del equívoco de que después uno viste, este asesina, entonces cajetilla, qué sé yo. Este era mi barrio de chico también en algún Obvio, sentido. más vale. Y mi nona, yo me acuerdo siempre que mi nona me llevaba por el puerto y nos íbamos a pasear al frente de lo que es ahora, ¿cómo se llama? Donde está esto, la usina del arte. Bueno, acá. todo eso era accesible, más Claro, fácil. No sí. sé si ahora seguirá estando tan accesible como en aquella época. Pero entonces, yo me sentía. Estaba la arenera, yo me estaba sentía todo, claro, vos te bastante en sentías- casa, digamos. Y de hecho, eso después también lo puse en Pizza. Cuando ellos se van a pasear, si bien no es el mismo lugar, es esa atmósfera cuando se va con el cordobés con Sandra, que le termina dando un beso en la panza, es un poco evocador de esos paseos que hacía con la nona en esa época, ¿no? Y cuando Rodrigo se encuentra con Claudio Ricci, el fletero, también fue por esta zona, ¿no? Sí. Claro, pero igual ahí ya es como una idea más de guión de ya ir trayendo... A Capital. No, trayendo el espacio donde después van a terminar dejando el tipo, que es en el Puente Avellaneda. Claro. Entonces como medio a plantear un poco esa atmósfera. ¿Se puede decir que Ocupas lo escribiste y lo guionaste un poco basado en cosas que te fueron sucediendo a vos? Porque viste, estabas contando recién lo del anillo y cuando va a robar Rodrigo, Sí, es que verdad. roba el anillo, Me he olvidado. fue... Sí. Roba el anillo. O sea, ¿te inspiraste un poco en que lo único Sí. que te robaron fue el anillo, no de valor? El anillo y la billetera. La calculo, billetera. sí. Supongo que sí. A ver, igual Ocupas lo escribí con dos personas más, en donde cada uno volcaba ahí su experiencia. La llegada de Dante alimentó mucho el mundo del personaje, el negro Pablo. Y después también cosas que se te ocurren, o sea, y no necesariamente tenés... O sea, yo no creo que tengas que vivir esa vida Claro. para poder contarla. Pienso que obviamente te sirve si la viviste y tenés la capacidad de contarla, tenés en ese punto narrativamente una ventaja, pero pienso que si tenés cierta sensibilidad podés captar ciertas Claro. cosas sin necesidad de vivirlas. Llevaste la marginalidad y la realidad a la ficción, por así Sí. decirlo, ¿o no? Sí, bueno, venía bastante embebido de lo de Pizza, en donde, de vuelta, o sea, desde mi perspectiva, no sé de la perspectiva de Adrián, desde mi perspectiva, el inicio de Pizza es justamente un tipo que me cuenta la situación del robo del taxi al comienzo, y yo en esa época iba con un grabador chiquito y lo grabé, y la verdad que todo lo que me contó es tal cual el comienzo de la película, o sea, el tipo me lo contó con esos diálogos, era muy bueno. Entonces, mi puerta de entrada a esa historia, una de las puertas de entrada fue esa. Otra tenía que ver con el personaje de Rubén, el tipo sin patas, que tocaba Silvio Rodríguez, que era un personaje que yo conocía de cuando me rateaba del colegio, que estaba siempre ahí en la calle Florida.
Y después un poco la atmósfera de 9 de julio, que era algo que también transitaba muchísimo. Un poco esa triangulación fue lo que fue mi inicio en Pixar. Después entró Adrián y él habrá tenido su propia experiencia, digamos, Claro. de vida. Pero digamos que la marginalidad en sí nunca fue una cosa que me interesara particularmente. Claro. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque hiciste muchas cosas que todas tuvieron éxito, ¿no? Todas tus cosas mayormente, todas las nombran. Pero yo veo que trascendiendo de las cosas que vos hiciste, la gente, ¿por qué se tira más? Hay chicos en la calle, por ejemplo, antes era el villano malo, ahora soy el villano favorito de ellos. Me requieren, me aman, mucho cariño a Negro Pablo, al personaje. ¿Por qué se habla más de Ocupas de lo que vos hiciste? ¿Qué pensás vos? Que de las otras cosas que vos hiciste. Porque ponele, vos hiciste Un gallo para Esculapio, me gustó, tuvo mucho éxito, pero la gente no lo nombra, no te dicen, che, qué bueno Un gallo para... La gente se acuerda de Sí. Bruno Y boludo, no te la Estañaro nombran a vos porque no estuviste. de Ocupas. Pero a mí sí me la nombran. Pero Eso puede influir. vos decís, es esa, decís vos, pero No, yo lo que creo es que, no, o sea, Un gallo a mí me la nombran bastante. Y es una serie que incluso mucha gente me pide que hagamos la tercera temporada y demás. O sea que creo que en ese sentido la gente la recuerda, pero no tanto como Ocupas. Y creo que lo que pasa es que Ocupas, no sé, pasó algo en particular que tiene que ver con, Marcó con una época justo que con el también... momento en que salió y con el tipo de historia, que es un tipo de historia iniciática y de amistad, que genera un sentimiento de mucho arraigo emocional. Que por ahí otra historia, por ejemplo Un gallo, es una historia del crecimiento o del desarrollo de un tipo en particular, entonces no tenés ese costado Claro, más claro. de arraigo era grupal. un grupo de pibes, de amistades Sí. que le iban pasando cosas. Yo siento que tiene algo que por lo menos en mi historia en particular, a la mierda, está bueno. Mira, tenemos unos budincitos acá, unos pan dulce, perdón que te cortamos. buenísimo, muchas gracias. Le agradecemos, Muchas gracias. ese es un regalito que tenemos para vos, Bruno, de Plaza Mayor. Le agradecemos a Plaza Tremendo Mayor y le mandamos un pan gran dulce. abrazo a Fede, que nos hizo llegar los mejores pan dulces de Argentina. Gracias, Síganlo en el Fede. Instagram, Plaza Gracias. Mayor, @ok. Y bueno, vayan a Venezuela, 13.99 cava y compren estos pan dulces que están buenísimos, ¿sí? Pruébate uno. Ahora me pruebo, Pruébate ahora uno. me pruebo. ¿Cómo que nos estabas contando? Perdón que te cortamos. Lo de, no me acuerdo que estábamos hablando. Lo de- No, lo que a mí me pasa con, salvando las distancias, obviamente, pero a mí me pasa algo parecido a nivel emocional, por ejemplo, con los Beatles, Claro. que es un grupo en donde cada uno tiene su personalidad y vos sentís que los conocés como si los conocieras realmente y los querés a cada uno de un modo diferente. Yo pienso que con Ocupas algo de eso tiene que pasar, bueno, trasladada a nuestra propia idiosincrasia y a nuestro modo de ser, ¿no? Igual una de las cosas que más me gusta que pasa con Ocupas ahora con la remasterización en Netflix es que empiezo a ver un poco cómo responde la gente de otros países y pasa también, ¿entendés? O sea, no es solamente la cuestión de identificar lo local, sino de para otros mí, países también. para mí tiene que ver con la cuestión Más universal, más de la condición querer humana. ser parte de una familia y, digamos, quererlos a cada uno en su particularidad. ¿Sabes con lo que me quedé yo caliente? Que me quedé caliente que en su momento no se pudo hacer. ¿Te Mm. acordás de Los Invisibles? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Con eso me quedé con ganas. ¿Te quedaste con ganas? Porque Y algún día por ahí lo hacemos. Porque estaba en el primer guión, ¿te acordás que después hubo problemas con el tema del corralito, qué sé yo? Sí. Y nada, y me quedé porque tenía unas ganas, pero unas ganas locas porque... Sí, fue bastante frustrante porque, bueno, veníamos de hacer Ocupa con todo el empuje y pasaron dos cosas. Una, pasó que el país, bueno, pasó lo que pasó. Y otra, que nos llevó mucho tiempo escribirlo y ya cuando estábamos en condiciones de salir, la realidad no estaba en condiciones de, o por lo menos Ideas del Sur no estaba en condiciones de Sí, hacerlo. no estaba, me habían llamado, no sé si vos o quién me llamó de la producción. No, me creo que- dijeron que había que esperar. Mm. Y bueno, yo me puse a laburar, qué sé yo, y ahí pasó todo lo que pasó. Sí, Sí. pero Sí. bueno, para nosotros fue un garronazo porque tuvimos como 1 año y medio escribiendo eso y después todos esos guiones no quedaron en nada.
Pero siempre pienso que en algún momento... Perdón. Pero es que ahora se lo saca. Así te va. Era ficticio, dale. Ahora lo pruebo, che. Es que era ficticio, ¿no? Claro. Es el mismo igual, es el mismo. Es para que te lleve uno a tu casa y lo compartas Pero con bueno. la familia. Bruno, yo te quería preguntar, ¿sentís que en Ocupa fue la serie que más libertad creativa tuviste? No, más libertad creativa no, porque en las otras que hice también. También Sobre tuviste todo, bueno, en Un Gallo y en Eternauta también. O sea, el mismo nivel de libertad creativa, Ajá, pero sí es un hecho de la realidad que lo que pasaba en Ocupa es que la propia, ¿cómo decirte?, escasez de medios hacía que esa libertad se potenciara mucho más. claro. Porque una cosa es ponerte a improvisar, tener una estructura de 30 personas alrededor, y otra cosa es ponerte a improvisar, tenía una estructura de 200 personas alrededor. Entonces, por más que no quieras, sentís otra carga, digamos. Yo igual, en general, trato de dejarme un margen de improvisación, aunque estén las 200 personas. Pero bueno, también es muy diferente si vos tenés un proyecto que es, por ejemplo, ciencia ficción, en donde las reglas son otras y el margen para improvisar es otro, respecto de Ocupas, en donde todo el formato estaba sostenido en la idea de, si pinta otra cosa, explorémosla. Sí, de todas maneras, los diálogos que vos traías en los guiones estaban muy bien, pero aún así, si pintaba una, también lo ibas incorporando. Tenías Seguro, una sí. dialéctica bastante Sí. muy buena. Sí, de hecho el otro día veía, por ejemplo, porque después de mucho tiempo pude recuperar los guiones de Ocupas, Mirá. porque los tenía en un formato de un programa que había que, en aquel momento, y que había que pagar para, y siempre me hinchó las bolas, ¿viste? Tener que pagar por un programa de guión, y finalmente lo pagué y digo, bueno, Y bueno, chao, y ya, estaban bueno. ahí. Y estaban ahí, los pude abrir, y es bastante loco, sí, porque hay menos margen de improvisación del que supuestamente había, sacando el tema de la escena puntual esta, y básicamente de tus escenas en donde vos siempre te pedía que le pongas todo el chimichurri que pudieras. Vos me dijiste Pero digo, recuerdo, sacando ¿sí? esa salvedad, en general estaban bastante dialogados, salvo pequeños detalles que aparecían, como por ejemplo, bueno, en tu caso la famosa frase de... Nada, es totalmente Nada, bueno. es ni absolutamente nada. bueno. El filósofo. Que no me acuerdo qué había ahí. Había algo que refería a ese concepto, pero no desarrollado de esa manera. Pero en general había bastante. Sí, O sea, en general sí, había sí, bastante. sí. Pero lo bueno era que los diálogos también respetaban lo que era la progresión de la historia. O sea, nosotros nos ateníamos a lo que teníamos que contar, y a la vez íbamos mandando fruta así, y la cosa iba evolucionando de una manera muy fluida. Sí. Y yo vengo en voz de todos los fans, en todos los fans de Ocupa vengo yo en voz. Que hay algunas cosas que la gente quiere saber, que yo te lo pregunté ya en una oportunidad, pero bueno, no me vas a decir si fue o si no fue. El gordo de la sandía. ¿Vos No, lo dejás eso- a criterio de la gente o no? Si era policía. o si no era policía. Yo nunca pensé que fuera policía. Nunca. No. Y para vos, guionado, ¿qué fue? ¿O no lo vas a decir eso? No, para mí Guionado era parte de la banda del pibe este. Era parte de la banda de El personaje de Jorge. Jorge. ¿Cómo se llama el personaje de Jorge? Miguel. Miguel, ahí Una está. cosa que la gente quiere saber, que todo el mundo... Espera, me igual una pregunta. cosa, perdóname, Dante, igual me gusta que, porque después lo lees, che, esto tiene cierto Sí, es sentido. raro, es raro. Porque Y- Miguel me dice, no, es como que no se sabe si era policía o si era parte de la banda, ¿viste? Ah. Él me lo dice. Pero y la gente quiere saber, o era policía o era parte de la banda. Entonces Sí. era parte de la banda, pero te hace ver como, te deja esa duda como diciendo, che, era un Sí, policía igual, en si el no cubierto. queda claro, está bien que haya las dos hipótesis más allá de lo que yo pensara, ¿entendés? Claro. Porque en definitiva uno conoce los personajes hasta un punto y después termina el viaje en el espectador, y en este caso la hipótesis esa estaba buena. O sea, me pareció que además que después
se sobregiró con el cambio de música que hicimos, porque originalmente ahí había 2 temas de Los Redondos, y como no lo pudimos conseguir esos 2 temas, pusimos estos 2 temas nuevos, que creo que es Ya no sos igual, y el otro... ¿De los Rolling Stones? No, es... bueno, otro tema. Y los 2 temas parecieran que están diciendo que el personaje es policía. Claro. ¿Entendés? O sea, entonces pareciera que estamos Ahí- cebando esa hipótesis, y la verdad que no. Pero no, bueno, está bueno ahí que te no nos deje dimos esa- cuenta. que te deje ahí Gente que no. picado. El otro tema, gente que no. Gente que no. Lo que quiere saber la gente, ¿no? Porque me preguntan todo, pero eso fue un flash tuyo, me acuerdo, porque estábamos filmando en el docu y vos decías, acá falta algo. No, ¿ves? Pero pará, ¿te puedo interrumpir? Ahí tu memoria te falla, boludo. ¿No fue así? Qué bueno, no. viste que no tiene toda la razón. A ¿Sabés veces- de qué te voy a preguntar? Sí, no? de la vieja. De la actriz. Sí, pero ¿De la dónde vieja... la sacaste? De casting, porque ya Ah, existía. fue casting, no Sí. es que fue una, no es que era una Pero borracha era que para estaba ese ahí. momento. No, Sí. yo nunca dije. Él me dijo, ahora va a venir una actriz que vas a ver. Fuimos a comer, me acuerdo, hasta que esperábamos. que Claro, venga bueno, la pero actriz. por ahí te la anticipé como diciendo Claro. qué buena actriz va a venir. Y bueno, y me pregunta la gente, digo, mira, la verdad que eso Bruno te sacaba del sombrero, te decía, no, acá va esto y va el otro, y quedaba porque el chabón sabía lo que estaba haciendo. Y me preguntan a mí, digo, la verdad, él me dijo que iba a venir una actriz, y apareció con esa señora, que quedó ahí en ese momento, quedó un flash para toda la gente, que en su momento también la gente se pregunta, che, porque era el flaco que me preguntaba, no, a veces cuando parábamos todos en la casa había una doña, una tía que no le importaba porque estaba con la gente, con los pibes, y si vos te portaste mal con la banda y sabía que te iban a verduguear, dije acá, pero dice, o era así, o la veía a Ricardo solo como que era el diablo que en ese momento se le presentaba a él, porque quedó, viste, como que... Era como el diablo que estaba mirando, y era como que, uy, ¿dónde estoy metido? No, pero ese personaje estaba en el guión. Ah, Estaba en el guión, de hecho, no me acuerdo en qué momento vi que Sebastián Roses, el director de ATE, había llegado a hacer un concept de eso, de ese personaje. Y ese personaje salió de casting, que de hecho me acuerdo que quien me la mandó recomendada fue Walter Rippel, que fue el asistente de dirección de Pixar. O sea que por ahí yo te lo dije de esa manera y a vos te generó esa idea, pero... quedó pero era- bárbaro, quedó bárbaro. Ya estaba pensado de porque, guión eso. claro, sí, sí, me No, acuerdo. y después respecto de esto de lo del diablo y eso, o sea, ahí sí que parece un flasheo de la gente que lo ve. Bueno, la gente flashea de varias maneras. Pero me parece que está bien, o sea, también es válido porque en definitiva... Después la que estaban en el tren, que Franco compra Sí, Boca Llena. ahí yo tengo una duda, porque alfajores. yo lo recuerdo como que estábamos en el espacio entre vagón y vagón, Sí. y vos nos hiciste improvisar, me dijiste, Franco, empezá a juntar monedas. Y vos me dijiste, y yo te digo, ¿para qué? Y no sé, para comprar alfajores. ¿Vos me dijiste eso? No me acuerdo y no creo. No sé, pero me gustó. Yo lo que recuerdo que fue totalmente espontáneo. Sí. Yo estaba haciendo cámara y Sí. sube el chabón y vos le pedís, yo sigo filmando. Sí. Todo Mi- Vos sigue seguías su filmando, curso. no es que si no, corte, esa parte no va. No, vos le mandabas Sí, particularmente en el tren fue como un continuo. que se ve Sí, que la gente mira como sí. diciendo quién es. Si bien, bueno, igual esos diálogos sí que estaban bastante escritos, todos los de Freud tomaba y todo ese asunto estaba. Sí. Pero lo que no estaba era lo del cruce con el tipo que vendía, qué sé yo. ¿Y el tipo mira un segundo a cámara o puede ser? Me parece que no, me parece que ese no. Ni cuenta se dio, chavo. Ni cuenta se una dio, ¿no? una chica que pasaba vendiendo antes, creo que mira a cámara. Ah. Y pasando, vos yéndonos de Ocupa, pasando a Gallo para Esculapio, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdo tenés ahí del tema de producción a la hora de filmar y guiones? No, a mí lo que más me gusta de Un Gallo fue el hecho de que era una historia re vieja que tenía hace un montón de tiempo, que así como Invisibles, viste, yo tengo, ponerle 4 o 5 proyectos en donde estuve mucho tiempo metido queriendo encontrar, ni siquiera en contacto con un productor, yo mismo queriendo encontrar la manera de plasmarlo en un guión y no pudiendo, y uno de ellos era Un Gallo. Entonces, eso fue una de las cosas que más me gustó, después de tanto tiempo, haber logrado darle un destino a esos 2 años que estuve dando vuelta con esa historia
en el 2004, ponele. Claro. Y después fue un lindo proceso el de Un Gallo. Peter, la verdad que es un actor bárbaro y para él fue un desafío tremendo y estuvo muy bueno cómo se lo tomó porque siendo un pibe que era una estrella, se fue a Misiones y estuvo, viste, se pasó un tiempo ahí hasta sacar la tonada y todo eso. Y después el laburo con Brandoni, que la verdad que fue bueno. Por ahí la mecánica de laburo de Brandoni no era tan parecida a la mía, entonces a él le costaba un poco más el tema de la repetición y todo eso. Pero más allá de esos detalles, el resultado, la verdad que fue bárbaro. Fue bueno. ¿Y Ariel te ayudó a escribir ahí? Sí. Bueno, de hecho con Ariel yo había perdido, bueno, lo seguía viendo ocasionalmente por ahí como los veo a todos, pero no tan cotidianamente y recuperé el contacto más o menos, bueno, en el 2013, porque yo voy a la fiesta de cumpleaños de él y él me presenta la que actualmente es mi mujer, Alicia. Ah, mirá. Que era compañera de trabajo de la mujer de él, de Gabriela. Entonces, a partir de ahí un poco recuperamos el vínculo y empezó a ayudarme con cosas puntuales que yo quería investigar respecto de elementos de un guión. Y empecé a darme cuenta que Ariel era un tipo, viste, que realmente muy entrador y que tenía muchas historias y fue así que, bueno, en esa dinámica finalmente le propuse que empiece a formar parte del equipo. Ok. ¿Y cómo fue filmar ahí con los gallos? Y fue un desafío bastante o no? flashero. Sí, pero tranqui, digamos. Y ahora justo que saltó de los animales, con Severino. ¿Cómo volviendo a Ocupa? ¿Cómo fue eso, filmar con Severino? ¿Y qué recordás de Severino? Severino, recuerdo que fue una de tus... Bueno, todas tus elecciones de casting fueron buenísimas, pero... ¿Hizo el casting Severino? Severino fue una elección increíble. Sí, ya no me acuerdo cómo fue el proceso de casting, pero creo que en un momento había muchos perros y... Sí. Hubo casting para... O sea, trajeron varios perros y esos varios perros dijimos, vamos con este. Y los otros quedaron ahí a los que estaban ladrando, ¿no? Claro. Bueno, en ese momento, de hecho, creo que fue, no me acuerdo si fue en ese momento, pero en esa dinámica. Y después generó gran vínculo con Claudio también, Sí. Severino, porque era el que como en la casa del perro que daba para la zona sur y Claudio vivía en Quilmes, era el que lo traía y lo llevaba. Y me acuerdo que el perro, bueno, tenía como su historia con el tema del traslado porque no le gustaba andar en auto y vomitaba y quedaba... Era una estrella media rara. Quedaba un poco golpeado un par de horas hasta que después, bueno, revitalizaba. Pero el perro era mejor, pegó muy buena onda con nosotros y Claro. no sé cómo pasó, pero como que empezó a responder las indicaciones. Parece que sabía lo que estaba haciendo el perro. De hecho, me acuerdo de la escena en que Ricardo vuelve y lo encuentra el perro y se arma como una leche en polvo y el perro ponemos la lata y Mete el hocico. Mete el hocico, pero que era la idea, pero digo, el chabón lo hacía, ¿entendés? Sí. Era muy raro. Sí, muy loco, sí, la verdad. Y una pregunta te quería hacer. Ahora, digamos, todas tus últimas producciones han sido más bien series en la ficción. Para un futuro más o menos inmediato, ¿te gustaría volver a hacer cine, una película? Sí. Sí, ¿no? En algún momento me gustaría. Sí. Sí. Pero es como que mi dificultad para enmarcar las cosas en un rango limitado, que condujo naturalmente a que me vuelque más a las series. Pero en algún momento me gustaría. Sí. Genial. Bueno, ¿podemos ir a un cortecito, Bruno? Dale. ¿Podemos ir a un cortecito y ahí volvemos? Dale, vamos a un corte y ya seguimos con gente buena.
Bueno, volvimos de la pausa entonces, Sí, Franco. Dale. retomamos con gente buena acá, con nuestra estrella invitada hoy. el Muy señor rico. Bruno Estañaro. Muchas gracias por traernos los pan dulces estos para probar, muy ricos. Bueno, Bruno, yo te quería consultar un poco más atrás, ¿qué es lo que se te dio a vos por el cine? Tenía entendido que tu viejo, ¿no? Sí, bueno, mi viejo era director. Esa película que comentaba antes que actué fue el primer largometraje de él. Antes que eso, él había estado trabajando como guionista. De hecho, bueno, escribió junto a Beda y a María Luisa Bember el guión de Camila. ¿Estuvo en Camila también? Mirá. Que fue una cosa importante. Sí. Y o sea que esa proximidad con el mundo del cine viene un poco de ahí. Más allá de que cuando yo arranqué, la verdad que mi viejo todavía estaba remándola, no es que la tenía resuelta, digamos, la situación. Siempre como que mis recuerdos es de verlo en la lucha por plasmar sus películas. Pero también siempre digo que yo no tuve muy claro de entrada que quería hacer esto. De hecho, quería hacer otras cosas y, bueno, después fue decantando esto, ¿no? Pero me quedaron un par de asignaturas que me hubieran gustado Por explorar. ejemplo, Y, por ejemplo, la música música. o la ingeniería. Son dos cosas medio Pero disímiles. sos un ingeniero en el cine. ¿Eh? Sos un ingeniero en el cine. Puede ser que tenga un Se enfoque acopló ahí. bastante... Puede ser que las dos cosas coincidan en el cine, la ingeniería y la música. Igual ustedes, me acuerdo cuando entraron a la facultad, sabían cosas que nosotros no sabíamos ni ahí. Así en cuanto el eje, viste, cosas de montaje, de movimientos de cámara, de varias cosas. Mirá. Así No sé, no tengo presente... A mí Yo me siento pasó que con Matías. Con Matías. Bueno, es que Matías, creo que cuando entró a la FUC ya venía a hacer un par de películas como meritorio. Como meritorio. Y ahí tenía como una formación más técnica. O sea que por ahí viene de ahí. Mi formación siento que tenía más que ver con lo que contaba antes de los sociales, más que... O sea, yo fui meritorio en una película, fui meritorio de cámara y después asistente de cámara. Ya ese fue mi recorrido dentro de la Con de la Daniel industria. Rosenfeld me habías dicho. Daniel Rosenfeld entró en la segunda parte de esa película, que era una película que se llamaba Muchas gracias, maestro, que era sobre la vida de Pugliese. Y Daniel entró como meritorio de producción. Yo estaba como meritorio de cámara. Y hubo algunas rispideces, ¿no? ¿Con quién? Con Rosenfeld. Nah. ¿No? ¿Por qué? No sé, ese es mi recuerdo de lo que me dijiste. Primero que si yo hubiera dicho eso, no creo que vos deberías decirlo ahora. Claro. Y segundo que no recuerdo eso, boludo. No, ¿por qué no? Cambiando acá. acá. Se decía boquita de nylon. Total. Pero, igual más allá de ese detalle, no recuerdo eso, boludo, nada que ver. ¿No? No. Por ahí lo soñaste. Estás medio fantasioso, ¿puede ser? ¿Cuándo no lo estuve? Cambiando ahí un poco, ¿y qué recuerdos tenés así de chico, así como dijiste de la nona, que veías el puente, de tu viejo y de tu madre? Bueno, de mi vieja, el recuerdo que tengo, que en algún lado pienso que debe haber impregnado, ella es asistente social y laburaba en el Instituto Garrigós, que era de un instituto de chicas huérfanas. Mirá. Y me acuerdo de acompañarla de muy chiquito y quedarme esperando afuera y ver hacia las ventanas donde se asomaban las pibitas y decir, qué loco lo que es el destino, ¿no? Porque yo estoy acá tranquilo con mi familia, estas pibas duermen acá y bueno, una situación más compleja y eso me impresionó mucho de chico. Y después de mi viejo me acuerdo, por ejemplo, que esto de que nos llevaba a jugar ajedrez y en otra época un poco más grande, poner los 10, yo iba a jugar ajedrez ahí a Barrancas Belgrano, cerca donde filmamos lo de la Glorieta, y después nos pasaba a buscar jugaba con los viejos que estaban ahí, y después nos pasaba a buscar mi viejo y nos llevaba a la pizzería Yao Yao, que está al frente, y comíamos mozzarella con café con leche. Mirá. Que es una combinación que siempre me quedó. ¿Y está bueno la mozzarella con café? A mí me gusta, la sigo practicando. Es como mozzarella con el mate cocido, que queda al otro día.
Claro. Che, Bruno, ¿percibís que tal vez con los años, con la experiencia, con todo lo que has hecho, que has ganado cosas seguramente, y si tenés conciencia de eso, cuáles son, y si en algún sentido has perdido algo que tenías en la juventud, o cómo te Sí. ves? Bueno, arrancando por el final, creo que lo que perdí es la juventud. Y que no es poca cosa, porque todo lo que eso lleva acarreado, digamos, porque muchas de las cosas que, por ejemplo, pude hacer en Pizza y en Ocupas tenían que ver también con esa edad. O sea, ahora creo que no tengo Ahora necesitas asistente. esa voracidad biológica, y al mismo tiempo, obviamente, al tener como más, no sé, estructura, familia, la pensás dos veces antes de mandarte Claro. con ciertas Claro. bestialidades. Yo recuerdo que te admiraba mucho por la frescura y la espontaneidad que tenías. Yo vi ponerle el autorretrato que hizo en primer año de la facultad de él, que era un tema Nowhere Man de los Beatles. Después hizo un corto donde Jesucristo se bajaba de la cruz y cantaba El ojo blindado. Así, Es cierto, ya ahí estaba el ojo blindado. sí, No sabía sí. esa. Sí. ¿Hiciste un corto ese? ¿Eh? ¿Hiciste un corto de Sí. eso? Sí. Una cosa media loca que no tiene mucho que ver con mi vida, pero me pintó esa historia y la filmé. Sí. Un Jesucristo rockero, digamos. Sí. Y Wally Sobe también tiene cosas así desopilantes. Cuando hablan como los personajes de la Warner Brothers, You Little Bastard. Total. Sí. Bueno, puede ser que algo de eso se haya ido perdiendo. También creo que tiene que ver con que cuando uno recién empieza, tiene muy a favor la ingenuidad total, ¿no? Entonces como que no tenés esa presencia de todo el proceso que viene a continuación y, bueno, en algún sentido la exposición que viene después. Puede ser que eso influya un poco, pero también trato de darme ese margen y bueno, después está si lo lográs o no lográs, qué sé yo, a veces lo lográs, a veces no. No sé. Sí, lo que te puedo decir es que nunca logré desarrollar un método. O sea que en ese punto estoy en la misma página que hace 30 años atrás. Bueno, con el tema de dirección de actores te fuiste de la segunda clase de Augusto Fernández, ¿no? Una cosa así. Sí. Que fue precisamente el método Me Stanislavski. gusta porque Franco va tirando Las chiqui... datitos. Los chiquidatos. Soy Los chiquidatos. el biógrafo de... Pero eso no sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Específicamente. Porque Augusto Fernández usaba el método Stanislavski. Entiendo. Está bien. Puede ser que me haya ido en resistencia a adquirir el método Stanislavski, entonces. Yo te quería preguntar algo, ¿no? Que me quedó, ¿no? Me quedó porque es medio flashero el mambo ese que contaste, que está escrito en el libro que vos me ayudaste mucho. Estoy agradecido también. Un pequeño libro que tiene 100 hojas, que es La memoria del negro Pablo. Que hay muchas historias que vos sabés que son todas verídicas, yo ya te había contado, por eso me hiciste buenas historias, ¿por qué no escribí un par de páginas? Me diste una mano, me presentaste a este muchacho, Martín Jean. Vain. Bueno, no sabía cómo era más o menos, le mandamos un saludo, a ver si no estamos a Martincito, muchas gracias. La historia loca que contaste de que en un sueño era como que ya me habías conocido, que yo le dije a él, a Junior, y me dice, vos estás re flayando, vos te la remandás, ¿cómo te da? Pero es lo que dijo Bruno, le digo en la tapa, está escrito en la tapa. Sí, o sea, no que te conocía vos. No, pero sino era como que tuve un sueño en donde de alguna manera se prefiguraba el negro Pablo con una fisonomía más o menos parecida a la tuya. Por ahí, por eso, o sea, el sueño nada que ver y es medio largo de contar, pero por ahí, por eso, cuando apareciste, me evocó esa imagen que tenía en la cabeza. Puede esa ser. picardía de esa persona que No, te pero el apareció. tipo no llegaba a hablar tanto, no había tanta interacción, pero era más una presencia, digamos.
y en mi sueño tenía como algo así medio parecido, puede ser. Ah. Eso quería saber, Y eso, claro. ahora yéndonos, ¿no? Para el Eternauta, ¿cómo viviste toda esa tecnología a la hora de filmar que antes no había, ¿no? Que estabas vos con la cámara y no había una pantalla verde, no, nada. O sea, Sí. ¿cómo Pero a fue mí todo? fue bastante natural en el sentido de que siempre me interesó mucho la parte técnica, siempre. Y en todo lo que hice, de una u otra manera, tuve que investigar cuestiones técnicas para resolver cuestiones. Por ejemplo, lo primero de eso fue en Pizza, que teníamos que subir al obelisco y como no nos dieron el permiso hubo que recrearlo en un estudio. Mirá. Y bueno, entonces la decisión fue hacer un back projecting de lo que se veía por la 9 de julio y en ese momento era un sistema que no se usaba hace muchísimo tiempo, entonces fue medio como una jugada de apostar a ver cómo quedaba y bueno, quedó bien y fue un primer paso en esa cuestión de, a la par de dirigir y meterme en cuestiones técnicas que hacen a la historia. Y después eso mismo me llevó en un gallo. En Ocupas no tanto, en Ocupas no tuve ninguna situación que fuera así tecnológica. Lo único que sí me flasheó en Ocupas, que en aquel momento fue algo novedoso, fue que nosotros filmamos el último capítulo, que te acordás que fue toda una noche, todo un día continuado de 27 horas de rodaje. El final, el momento en que Ricardo le pega el tiro al vitró, lo filmamos, fue lo primero que filmamos de todo, incluso desvinculado de la escena, filmamos el plano ese al comienzo de todo, porque había que darle tiempo que el tipo que hacía los efectos hiciera el efecto de la rotura del vitró mientras nosotros estábamos filmando. Y entonces filmamos ese plano, se lo llevaron, estuvimos todo el día filmando, toda la noche filmando, y a la mañana al día siguiente, cuando ya estábamos terminando, el tipo vino y me mostró el plano, y yo dije, esto es un flash. O sea, no podía entender cómo había logrado eso el tipo, ¿entendés? O sea, en una noche un efecto tan realista. Y ahora sos un experto en After Effects. Y ahora me transformé en un experto, sí. Pero bueno, resumidas cuentas, después cuando empecé a hacer documentales, me metí mucho en el tema de los efectos porque como había poca plata tenía que resolver muchas cosas con efectos. ¿Como el de Malvinas? Por ejemplo en el de Malvinas, sí, pero en muchos otros también, documentales para Encuentro. Y ahí me fui formando en estos programas de efectos de un modo así bastante autodidacta y eso me terminó sirviendo muchísimo a la hora de hacer el Eternauta porque podía entablar un diálogo como muy de igual a igual con la gente de efectos. Y también técnicamente tener muy claro qué pedirles y qué cosas no quería que hicieran. Entonces, eso me permitió mantener como cierto criterio estético en la manera de resolver la cuestión de los efectos, ¿no? Claro. Sí, tenés una faceta de inventor así en la técnica. Siempre, por eso te digo, el ingeniero me tiraba por ese lado. Y de hecho, una de las cosas que me acuerdo cuando era chiquito, que mi viejo tenía una cámara Super 8 que la desarmé toda y obviamente nunca pude volver a armar. Pero bueno, entendí bastantes cosas, digamos. Y la primera etapa del Eternauta, ¿no? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue empezar a rodar todo eso? ¿La primera etapa de rodaje? La primera etapa de rodaje, o sea, que fueron los primeros 6 capítulos, ¿no? Decís la primera temporada. La primera temporada, que ahora, bueno, se viene la segunda, pero la primera, ¿cómo fue todo eso? Y bueno, fue un proceso Fue largo duro, ¿no? y que ¿A dónde me metí? fueron muchísimas cosas a la vez. O sea, por un lado al comienzo estaba re flasheado porque, bueno, a mí me gustaba de muy chico el Eternauta, era uno de mis libros preferidos, así que era como un sueño poder hacerlo. Después me fui dando cuenta que era un quilombo y que, bueno, que a pesar de que yo era fanático, seguramente iba a tener que tocar un montón de cosas de la historia para poder trasladarlo a una serie. Y después fue algo que consumió un montón de vida, ¿viste? O sea, literalmente vida, porque yo arranqué con eso en el 18 y se estrenó en el 25. O sea que son... Un montón. ¿Cuántos son? 7 años. 7 años. Sí. Sí. ¿Y en el rodaje cuánto duró? El rodaje duró 160 días. 160 días. O sea, no sé cuántos serán, como si dijeran 8 meses, una cosa así. Wow. ¿Y tenés algún Poco menos. promedio de cantidad de horas de día de rodaje? Más o menos? Y habrán sido en promedio entre 10 y 12 horas. Entre 10 y 12 horas. Pero 8 meses. Sí, filmando, ya no me acuerdo si pero casi todos los sábados, creo
que filmábamos, ya no me acuerdo, pero sí filmamos mucho, 6 días a la semana. Wow. Sí, o sea, fue una cosa que físicamente fue, Y sí, bastante extrema. igual Sí. viéndolo de atrás, capaz que se da cuenta, porque en un momento se da cuenta que él está cansado, es un capo filmando, porque siempre te lo dije. Es exigente, pero el momento de que él te exige no te va a estar cagando a pedo, retando, vos lo sabés, retándote, sos una re persona, sos humilde. A veces vos te das cuenta que sos un capo en lo que haces, pero no querés asumirlo. Bueno, Con la gente, lo dice, no Bueno, lo digo está yo. bien. no, yo, digamos, a ver, trato de no poner la energía en eso, sino en resolver lo que tengo que resolver. Ahora, por ejemplo, con la escritura me estoy volviendo loco y es como que me gustaría tener la capacidad de incorporar como el concepto de que, che, si lo hiciste varias veces antes, lo puedes hacer ahora, pero es lo que te decía antes, como que cada proceso arranca de cero en ese sentido. ¿Entendés? O sea, y creo que necesito esa incertidumbre para mantenerlo vivo, o sea, para que no se me transforme en una cosa rutinaria. Eso es lo que quiero decir, que nunca te la creíste a pesar de todos los logros y los éxitos que tuviste, tanto como las cosas que vos hiciste, los rodajes, no. O sea, la gente sabe que vos sos un capo y vos no te la crees porque no creyéndotelo, es como, es eso en lo que vos seguís haciendo que te va a seguir saliendo bien. No sé si vos me entendés lo que... Mm. Es como que querés ser siempre el mismo para que no te salga mal lo que vos estás haciendo. Bueno, algo de eso puede ser que sea así, en el sentido de que a mí me importa sentirme entero, digamos, ¿cómo decirte? No dejarme contaminar por cosas que después me compliquen el momento de O sea, tu encarar humildad, tu el humildad, trabajo. la humildad que tenés, porque yo de que te conocí, Porque digo, yo veo que como que es bastante fácil marearse y transformarte en un claro, pelotudo. sí, es verdad. Y Nunca lo hiciste. deliberadamente no me interesa Nunca entrar lo ahí hiciste, porque nunca lo siento que hiciste. te empobrece. Te empobrece. Es la humildad que no la perdés nunca y nada. Por Mm. eso te estoy eternamente agradecido. Sos una re Bueno. persona. Hay gente que no Igual te tengo conoce mis pequeñas tanto. aristas, No, sí, pero bueno, son detalles. Hay gente que no te conoce tanto, como que tampoco te llegamos a conocer tanto, pero las veces que yo traté con vos, nunca me miraste con cara de nada, siempre fuiste una persona, como siempre, como digamos, siempre común, normal. Es que a mí la parte que más me gusta del laburo, donde más me siento cómodo, justamente yo como que no sé si soy el mejor director en cuanto a dónde poner la cámara, los movimientos, pero sí me gusta mucho sentir que genero un equipo de laburo, ¿entendés? O sea, y que trato de ser, de manejarme igual con todos. O sea, y tener la tranquilidad de que lo hago de esa manera. Y eso siento que me sirve porque digamos, de algún modo la realidad me devuelve que funciona bien y es la parte en donde más me siento cómodo, digamos. O sea, en generar una mística grupal en donde todos nos sentimos partes y todos aportamos una parte. Y se sienten cómodos también. Ujú. Sí, tenés una naturalidad, Bruno, bueno, así, yo además de la amistad, viste, te admiro profundamente por esa capacidad que tenés y que la tomás con esa naturalidad, así, qué sé yo, yo también, yo tengo un montón de cosas que me gustaría cambiar, cosas a veces relacionadas con el narcisismo, a veces con volar mucho, muchas fantasías. Y la verdad que sí, que la naturalidad te aliviana muchísimo los procesos creativos y todo en la vida, me parece. Sí, bueno, y es un momento en el que el parecer, viste, es como que el mundo está construido en base al parecer y no importa tanto lo que realmente sos. O sea, y eso lo ves en todos lados y de un modo que a mí me agobia muchísimo con el tema de las redes, viste, todo es imagen, todo está en función de la imagen y me parece que está bueno preservarse de eso porque lo veo muy alienante, ¿viste? O sea, igual es inevitable quedar embebido de una u otra manera porque vivís en el mundo actual
son las reglas, pero lo siento como un poco desenfrenado eso. Entonces, en general, trato de mantenerme, de preservarme de esa parte, digamos. El único héroe es el héroe en grupo, ¿no? No el Esa es la frase del individual. Eternauta, el héroe Esa- colectivo. Ok. Volviendo a la nieve, ¿fuiste a filmar a Checoslovaquia? Sí, Y con nieve de verdad. sí, Y ahora filmaste con nieve ficticia. sí. ¿Cómo fue eso con la nieve, con la sal? ¿Cómo fue? quilombo, Fue un ¿no? quilombo, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue un buen proceso en el sentido, un poco como fue todo el Eternauta, de que cuando empezamos era un gran interrogante, no teníamos muy claro cómo resolverlo y le destinamos mucho tiempo a experimentar con distintos materiales, a ver cuál era el que más nos gustaba en la textura, por ejemplo, una cosa que era una boludez, pero les destinamos un montón de pruebas a cuál era el material que dejaba más huellas más profundas o que te daba la sensación de esa de nieve virgen que recién cayó. Y bueno, fuimos pasando por todo un proceso muy largo hasta que finalmente nos decidimos por un material que era una celulosa que estaba buenísimo y que usamos, diría que la primera mitad de todo el proceso, hasta que nos dimos cuenta de que era medio complicada por la cuestión respiratoria y medio como que mejor probábamos con otra cosa. Otra cosa, Y entonces por ahí la duda. fuimos a otra cosa que ya ni me acuerdo qué era, que era un poco estéticamente menos rentable, pero aparentemente más saludable. Y después con el tema de la nieve también era un flash, porque están, bueno, ahí había en el equipo teníamos un especialista que era Nicanor, que era una persona de producción que había transitado todo el proceso de investigación y entonces era el que terminaba reuniendo la información y era el que llegaba antes del rodaje 2 o 3 horas antes y con todo el equipo de efectos por ahí llenaba de nieve, no sé, una extensión, como te dijera, 4 cuadras, ¿entendés? Toda llena de sal. Entonces era una escala que era una locura. Sí, he visto imágenes que eran 1 o 2 cuadras llenas, o sea, estaba nevando en la ciudad. Sí, sí, bueno, tuvimos diferentes escenarios muy grandes. Uno muy grande fue en el shopping y después en el cruce de la General Paz. Y sí, creo que llegamos a hacer, como si te dijera, 4 cuadras, una cosa así de largo, ¿no? Eh, ¿Hay posibilidad de que esté Chiqui como escarabajo o no? ¿O no? No ¿Te sé, ves ahí en el Eternauta como un si él- escarabajo? ¿O si no? si él lo quiere, para mí que él me dirija, para mí eso es... estamos ahí negociándolo. Pasa que el tema del calle con el chiqui es un tema, pero estamos en el proceso. Es muy importante, sí. Así es. No es mala que en un momento se abra un capullo y Y nace el Chiqui. Hola. te digo que vamos a pensarlo. ¿Y cómo fue esa juntar al negro Pablo con Darín ahí y con Miguel? Y estuvo bueno. Para mí fue algo significativo en lo personal, ese cruce, porque yo sentí como que en ese proceso que era tan enorme y todo tan, una escala tan industrial, en ese capítulo que por ahí era el que estaba menos claro desde el guión, que era el último, sentí la necesidad de algún modo traer rostros familiares que me hicieran sentir contenido y que los dos extremos de mi carrera se unieran. Entonces un poco eso fue la previa a la decisión de traerlos a ellos, ¿no? Ok. Después hay un montón de cosas que quedaron, que calculo que saldrán en ediciones limitadas, de interacciones en donde jugué un poco con el límite del personaje de Dante evocando al negro Pablo y después en montaje, bueno, fueron algunas quedando afuera, pero siempre pienso que en algún momento eso va a salir a la luz y hay cosas que son muy buenas en ese cruce entre esos dos mundos. Genial, genial. Hay una hay una parte que no la voy a contar que no salió, no la pusiste. Por eso te digo, pero está ahí, por ahí en algún momento. Está ahí, está Mm. ahí. Nada, yo igualmente te estoy recontra agradecido, ya te lo dije un montón de veces y nada, ya. Sí, ya está, boludo, no me agradezcas. ¿Y a vos qué? Ya- No, pero de verdad te estoy Ya diciendo, sé. Porque porque vos al final sos vos la mamasa. Al final yo sos soy vos la la mamasa, mamasa. no, pero él sabe, yo hablé muchas veces porque, mirá, vos llegaste en una etapa de mi vida de que él tenía 1 año y medio.
¿entendés, Junior? Y él ahora es un hombre, tiene su familia, ya me hizo abuelo, y está hablando con vos, y nada, para mí es allá arriba, es como que ya está. Que te insistí, ¿no? Para que venga un poco. ¿Eh? Te insistí Sí. un poco, ¿no? Bueno, es que forma parte de esto que te digo que mucho no me gusta, pero bueno, igual iba a venir, obviamente. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Y Eternamente para vos cómo agradecido, fue estar ahí en... Eternamente agradecido, hermano. ¿Cómo Gracias. fue para vos estar ahí en el Eternauta junto de nuevo con Bruno y con toda esa tecnología? Primero y principal, estaba trabajando con una persona que él sabe, lo aprecio mucho, y que me dirija Bruno era como, no sé, y estar con Ricardo también, y en algo como el Eternauta, que sabía que iba a estar, que iba a ser explosivo. Que sabía que iba a ser explosivo. Aparte, teniendo un director tan grosso como él, dije, esto va a explotar, que en un momento le dije, capaz que él a veces no se acuerda cuando yo le digo las cosas porque él está enchufado en lo que está haciendo, está ahí, está metido ahí adentro, y digo, a este chabón le sale humo de la cabeza, y en un momento le dije, Era la locomotora. pusieron el cerebro de Einstein, loco. ¿Vos te diste cuenta que cuando le cortaron el cerebro a Einstein, viste que lo cortaron un pedazo y te lo pusieron a bueno, te diste cuenta? Y él se ríe. Pero, claro, pero sos una masa. Vos fíjate cómo esta gente te mira como que, wow, está el Bruno Estañaro acá. Hermano, sos un grosso, pero vos la humildad no la perdés nunca. No la perdés nunca, que hay gente que no te conoce, o sea, te conoce, pero no te conoce tanto como nosotros que hablamos, o viniste a mi cumpleaños, fui a tu cumpleaños y esas cosas. Y estando con él ahí trabajando, nada, eternamente agradecido, y siempre lo voy a estar, y siempre yo se lo dije, y nada, así no esté en la segunda parte, no me importa, porque ya está. Ya está, ya te cortó. Ya está, En la y segunda nada, parte. y aparte hablar con Ricardo, y terrible persona también, terrible actor, y toda la gente que estuvo ahí actuando también, nada. Yo, Bruno, siempre ya te lo dije, tu problema es el mío. O sea que si algún día tenés un problema, olvídate. Se Sabés convierte que en es el el negro mío Pablo de también. nuevo. Che, ¿y cómo fue, Franco, cómo se conocen ustedes dos? Se conocen hace rato, ¿no? Sí, yo Desde antes de cuando Ocupa. abrió la Universidad del Cine nos hicimos muy amigos con el hermano mayor de Bruno, Matías. Y bueno, ahí empecé a ir a la casa de ellos. Incluso filmamos un cortito que era para la facultad, que era como una parodia de Freddy Krueger, ¿viste? De Pesadilla. Sí, ¿te acordás? Que se llamaba Amorcito, anoche soñé contigo. Así. Y tu hermano también cineasta. Sí. Sí. Y nunca nada juntos. No, bueno, él estuvo en Ocupas como asistente de Claro. dirección, y después ya se fue a Chile e hizo su carrera como director, digamos. Ok. ¿Él vive allá ahora? Sí, está en Chile. No, le mandamos un saludo, espero que vuelva para acá, Mati, Y- venite. Bruno, de parte de la producción y de Taller Orlando, tenemos un regalito para vos. Quizás es muy significativo para vos. Bueno, para nosotros es muy importante darte este regalito. Nada, viste, de parte de Taller Orlando le agradecemos ahí. Dale. Muchas Vamos, gracias. Taller Orlando, gracias. Conservan y mantienen vivos esos recuerdos que nos emocionan a todos, ¿sí? Sarandí, el 607, Taller Orlando. Mirá. Bueno, míralo vos. Dale A ver. vuelta y sorpréndete. Espero que te guste. Qué bueno. Está buenísimo. El paso del tiempo. El paso del tiempo. Está bárbaro. ¿Qué te trae el recuerdo? El ahí? antes y el después. Qué linda la foto con Mati. ¿Qué me Un que- pendejo ahí. De acá. esa, de cuando Sí. estabas ahí en Ocupa. ¿Qué te trae? Bueno, todo lo que estamos hablando. ¿Qué tenías? ¿25, 26 años? No, ahí tenía 27. Mirá, ¿27? chusmeate estas. A ver. Tan buenas, sí. Esa casa con el coso ese de gallero ahí. Y esa parte de que filmaban ahí en el Caserón del Orto, afuera, ¿era acá por Microcentro San Telmo? ¿Y adentro filmaban en otro lugar? No, era cerca de la casa de él, ahí Sí, en Barrio Norte. Sí, Pasaje del Carmen y Viamonte eran. Sí, Barrio Norte, ¿no es acá donde dicen todos que pasan ahí por Congreso, por atrás
No, ese es el pasaje Rivarola, me parece. Pero esa es la parte de afuera que filmaban. Sí, Sí, o sea, claro. la parte de afuera está acá en Barrio Norte y lo otro estaba en San Fernando, Tigre. En San Fernando, Ah. sí. Pero bueno, esta foto, te digo, lo que me retrotrae son esos exteriores que me los acuerdo como si fueran ayer. ¿Te acordás, por Sí. ejemplo, cuando estabas vos ahí con Rodrigo sentado en la vereda, que le hablaba ¿lo del caballo? lo del caballo y todo eso? Y vos te tentaste. Sí. Claro, bueno, ese, por ejemplo, fue una cosa que tiraste vos, ¿no? Lo del caballo. Lo del Sí, caballo y lo de ruedas. Lo de ruedas, sí, que Rodrigo me dice, pero ¿qué tiene que ver ruedas con todo esto? Sí, además se filmó mucho exterior, mucha calle, mucha luz natural. Sí. Así hasta cuando huimos de la guarida del negro Pablo que cae la lamparita, ¿Te acordás? Eso fue sin Sí. querer. el foquito. Eso Re fue de bueno. casualidad, sí. Sí. Y fue un aprendizaje, porque mira, esto está bueno, Cuando el fuimos- cierre de la cuando escena fuimos con a esto. la casa de Franco a filmar, que salió la señora adelante a quejarse. No me Pasamos acuerdo. muy- sí, ¿te acordás? Que salió la señora a quejarse. ¿En la casa de Franco? Porque pensaba que Eh, íbamos porque- a hacer joda. Porque No. necesitaban un lugar una guarida para guardar las armas. No, era para hacer la astilla del dinero. Pero eso lo filmó Matías. Yo no ¿No estuve. estabas vos? No, esa noche no estaba, porque yo estaba escribiendo que estaba un poquito retrasado con los libros. Y creo que esa fue hubo 2-3 días que fue Matías. Pero cuando nos paró la policía, ¿vos estabas? ¿O no? ¿Cuál de ellas? Porque tengo una. Que nos paró la policía, estábamos en la zona roja. Ahí sí estaba, sí. Que nos rodearon y dice, ustedes están jodiendo a las chicas. Pero yo no estaba con ustedes, pero estaba ese día. Estabas ese Sí, día, sí. sí. Al día de que estaba vos cuando salió la vecina de él. No, ahí no a estaba. hacer problema, pero te enteraste. Sí. No, nunca me enteré. Bueno, hizo un pero- Pero para escándalo. eso es tu casa. No, ¿te acordás la casa de Trames y Honduras? Sí. La que fuiste. Bueno. Yo estaba viviendo ahí en ese momento. Y Claro. la parte de arriba estaba deshabitada. ¿Pero filmaron ahí? La parte de Yo no me que- acuerdo si sí, llegaron a filmar. Sí. Estás jodiendo. Sí, la parte de que el negro Pablo... Sí, me acuerdo de la escena. Bueno, entonces... Que se sale- enfrentan con Claro. el pollo y eso. Bueno, Sí. que el pollo le dice que lo teníamos que devoletear al pibe, qué sé Sí. yo. Entonces sale la señora adelante. Otra vez trayendo a toda esta gente acá. ¿Qué te dije, flaco? Toda la noche joda. Toda la noche joda. Se ve que te No sabía conocía. cómo explicarle. Te conocía la señora, Pero que ¿no? vino la policía. Vino la policía. Era una loca de mierda. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Era Dice, una "Este paraguaya muchacho que. todas las noches me trae justa. Y Matías y le querían explicar que no éramos que íbamos a joder. Cuando entendió que era de una producción, que iban a hacer, bueno, está bien, muchachos, pasen, disculpe, dice la señora. Pero lo que pasa es que este flaco toda la noche vive de joda". Prendió fuego. Me prendió fuego, sí. Y sí, lo, sí, sí. ¿Cómo es la selección del paraguayo, de Peralta? ¿Eso cómo fue? ¿Fue difícil o no fue difícil? No me acuerdo. O ¿No sea, te sí me acordás acuerdo de que eso? fue de casting, pero no me acuerdo ninguna instancia del proceso. Pero todos los personajes fueron claves, ¿no? Fueron clave para la hora de que Ocupa sea Ocupa. Mm. Y Sí, todos la todos verdad aportaron que lo suyo. Cada uno aportó lo suyo. Hasta el gordo de la sandía. Hasta el Pasa gordo de la que- sandía. Upalala. Bueno, ahí cayó la comida. Pero Gracias. ahí la mozzarella con el café con leche. Le agradecemos acá a Pizza Redonditos, pizza empanada milanesa, comida de bodegón en tu casa. Sí, hacen envío a toda zona sur, están ubicados en Avellaneda, Avenida Mitre, 4694. Sí, síganos en las redes, por favor. Pizza Redonditos. No van a preguntar de qué son fanáticos, ¿o no? De los redondos. Los pa. redondos. PR. Che, muchas gracias. En Muchas cualquier gracias, momento sí. le caemos todo al piso y vamos, mesa y todo arriba. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Chicos, ¿les mandaron saludo al poli que lo custodia ahí o no? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno. Bueno, te decía que es importante, ¿no? Para que estés acá con nosotros. O sea, yo lo vivo. Ellos no se dan cuenta de lo que causan en la gente. Yo sí me doy cuenta porque lo vivo del otro lado, ¿no? De un poco de afuera, aunque yo sea el hijo del. Pero la gente es muy importante, todos ustedes, para la gente. Y igual que Rodrigo, estuvimos hablando.
también se le complica, a todos se le complica, pero que vos te hayas hecho un espacio y venir acá, más que agradecido. Así que muchas gracias, Bruno. Por favor. Igual siempre tuve claro que tenía ganas de venir porque me copa que lo estén haciendo y aparte me gusta juntarme con ellos, que en general no ha pasado esto, ¿viste? Que nos hagan entrevistas juntos y está es bueno. y está bueno, me parece que bueno. es divertido. Sí, Porque aparte en la dinámica te vas acordando de cosas, sobre todo con él, que es muy memorioso. Y no, pero bueno. Pará, que Buenas, justo buenas. tenemos- me Vengo a cortaron. interrumpir un segundito. Hay más regalos, hay más sorpresas, ¿sí? Pero bueno, buenas noches, buenas tardes, de donde nos estén viendo. Bueno, les comento que para el que no vio el programa, antes con cada uno de los invitados hacemos un retrato, ¿sí? Que en este caso lo hicimos acá entre los dos más grandes, le sumamos uno. En lo personal, te admiro un montón, ¿sí? Sos un ejemplo para mí. Así que nada, una forma de poder cerrar esta noche entre nosotros, ¿sí? Es con un retrato, ¿sí? Que hicimos hace un rato, con una fotografía, al igual que el cuadro, que es para cerrar capaz que un ciclo de lo que fue Ocupas, lo que soy el Eternauta. También queríamos que seas parte de Gente Buena de alguna manera, así que este es nuestro regalo. Lo imprimen en el momento. ¿Lo imprimen en el momento? Lo imprimen Lo en el imprimimos momento. en el momento. Te saco la foto, pum, tenemos ahí todo el retrato buenísimo. impreso. Me encanta. Sí, Muchísimas tenemos gracias. uno ahí individual y uno de toda la mesa, de lo que queda ahí, el programa. Así que nada, bueno, muchas gracias, por esta Gracias, oportunidad. Sofi. Gracias. Sí, Gracias, que lo disfruten, Sofi, muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno, justo te estaba por preguntar. Martín Fierro, Ocupas. Perdón, Pizza Birrifaso. Martín Fierro, Ocupas. No, pará, pizza no. ¿Pizza no? No, porque no Fue había. Ocupas. Claro, Ocupas. Gallo para Esculapio. Ujú. Y ahora el Eternauta. Felicitaciones. Felicitaciones. La verdad que Y te llevaste el más Felicitaciones. grosso. Mm, El de oro también. el de diamante. sí. Y vos decís que no sos un grosso. Siempre me acuerdo que Ocupas lo perdimos con Telenoche Investiga. ¿Te acordás de Aptra? Aptra le dio el de oro a Telenoche. Así, Bueno, Ese y estuvo bueno. tenemos otro regalito, Bruno. A la flauta. Para que sigas Pero viejo, hay mucha abundancia en esta mesa. ¿No Mirá. comés una pixita? de Ahora, la casa toque del como. dulce de leche, ¿sí? Te damos este regalito acá de parte de la producción sí, también. sí, acá. Acá, Gracias a Valentino de la Casa de Dulce de Leche que nos dio este presente para Bruno, ¿sí? Le damos Bueno. muchas gracias a Valentino. En la Casa de Dulce de Leche encontrás el dulce de leche artesanal más rico de trajiste Argentina. dulce, todo, Lo que puedes no encontrar nada, en ¿eh? Defensa 733 San Telmo, ¿sí? Tremendo dulce de leche. Gracias, gracias. Ahora después lo vamos a probar, dulce ¿sí, de Valentino? leche. Muchas gracias. Sí. Bueno, para ir dándole un cierre a no entrevista, a la charla que tuvimos, ¿no? Porque una charla más, una charla más que tuvimos. Así que bueno, muchas gracias por venir a Gente Buena, muchas gracias. No sé, ¿algo más para acotar, Franco? yo creo que más privilegiado, tanto como haber estado en Ocupas, es que seas mi amigo. Así Es que- recíproco, Franco, eso. es recíproco. Gracias. Bueno, Porque- para... Ya pasaron unos cuantos años, ¿no? Y del 91 al 2025, 34 años. Un montón de tiempo. Es un poco. Bueno, para ir rápido cerrando, vos ya le dijiste Nada, todo el yo, amor que él tenés sabe, con sí, él. Siempre, eternamente agradecido. Nada, gracias por tu humildad. No cambies nunca, sé que no lo vas a hacer. Sé que sos un tipo que amás a tu familia, amás lo que haces. Sé que sos un tipo que no te gusta ser famoso, porque me lo dijiste. Y nada. No voy a llorar porque ya lloré demasiado con vos, pero nada. Te quiero mucho, hermano. Yo también, Dante. Y una última cosita, Bruno, para decir qué le puedes llegar a decir a la gente buena, que para que terminemos este año y que arranquemos un 2026 con... Y bueno, me parece, no sé, yo la pasé muy bien y siento que tiene una dinámica así cercana que estoy hablando del programa, ¿no? No sé si, Ok, no sé yo si vos me- decía así del programa ya que estamos y a la vida, a la gente en general. Y bueno, digamos, cada uno tiene una mirada respecto del momento político que estamos viviendo. Yo lo que espero es que
cada uno encuentre la felicidad en su ámbito y que luche por sus propios ideales. No sé, estoy mandando una fruta porque no tengo la menor idea qué decir. Y esto ha sido Gente Buena. ¡Vamos, vamos!